La principal función de la boca la desarrollan los dientes en la fragmentación de alimentos grandes para convertirlos en fragmentos pequeños. Los dientes se dividen de acuerdo a su forma en dientes incisivos, que tenemos 4, dientes caninos, 2 para cada mandíbula, dientes premolares, 4 para cada mandíbula, y dientes molares, 3 para cada lado de la mandíbula. Cada diente está compuesto de 3 partes: raíz, que es la que está empotrada en el hueso de la mandíbula o maxilares; corona, que es la que sobresale hacia la cavidad oral; y el cuello, que es la que se encuentra entre la corona y la raíz. Los vasos y nervios de las encías y los dientes del maxilar: arteria alveolar superior posterior, rama de la arteria maxilar, y de las arterias alveolares superiores anteriores, ramas de la arteria infraorbitaria. Dientes de la mandíbula: arteria alveolar inferior, rama de la arteria maxilar. Dientes del maxilar, inervados por los nervios alveolares superiores, ramos del nervio maxilar. Dientes de la mandíbula: nervio alveolar inferior y ramo de los nervios del nervio mandibular. Cada diente maduro tiene una cavidad pulpar central, dentina, esmalte, cemento y ligamento periodontal. La lengua. Ocupa la parte media del suelo de la cavidad bucal y sobresale de la misma. Su cara dorsal, bordes, vértice y la parte anterior de su cara inferior están revestidas por una mucosa. La parte libre de la lengua presenta 2 caras, 2 bordes y un vértice. Luego tenemos al músculo transverso nasal. Su ubicación va a ser transversal a la fosa de la nariz. Su acción principal va a ser la de elevar las carinas nasales. Luego vamos a tener al músculo elevador del ángulo de la boca. Su acción principal va a ser la de elevar los ángulos de la boca y va a ser el que va a dar la gesticulación de la sonrisa. Bueno, vamos a tener también el elevador del labio superior y del ala de la nariz, que va a elevar el labio superior y descender lateralmente el ala de la nariz. Está insertado en el cartílago alar mayor y en el proceso frontal del maxilar. También está el elevador del labio superior, que va a elevar el labio superior y está insertado en la porción infraorbitaria del hueso cigomático y en el labio superior, en la piel del labio superior. Luego va a estar el cigomático menor, que se inserta en la cara anterior del hueso cigomático y en el labio superior, en el tejido subcutáneo del labio superior. Va a elevar también el labio superior. Y luego el músculo cigomático mayor, que se inserta en el ángulo de la boca y en la cara lateral del hueso cigomático. Luego el risorio, que va a retraer el ángulo de la boca, que está insertado en la comisura labial y en la fascia que recubre al macetero. Luego el depresor del ángulo de la boca, que va a estar insertado en la parte anterolateral de la mandíbula y en la piel del labio. Y luego el orbicular de la boca, que va a estar insertado en la parte medial, lateral de la mandíbula, del maxilar y en la comisura labial, y también va a insertarse en la mucosa de los labios. Todos estos músculos son inervados por el nervio facial y van a estar irrigados por la arteria facial. También tenemos el músculo bucinador. Su origen es en la apófisis alveolar del maxilar y en la articulación temporomandibular. Va a estar inervado por la rama bucal del nervio facial y regado por la arteria facial, y su acción principal va a ser la de comprimir las mejillas y va a ser un facilitador de la masticación. Bueno, vamos a empezar con el músculo platysma. Este músculo es el
el más largo y va a ir del mentón hacia acromio y se va a encargar de cubrir los músculos del cuello y principalmente de extender el cuello, flexionar, entre otras acciones. Uy. Ok, vamos a tener principalmente en el plano más profundo. Es que no lo puedo ver. En el plano más profundo tenemos el músculo largo del cuello. Aquí está. Este músculo va a ir desde C2 hacia C6. Luego vamos a tener el recto anterior de la cabeza, ese va a ir de C2 a C7 y luego vamos a tener el músculo largo de la cabeza, ese es en el plano más profundo, va a ir de la porción basilar del hueso occipital hacia C2. Luego vamos a tener en el plano lateral a los escalenos. Vamos a tener principalmente el escaleno anterior. Este escaleno anterior va a llegar hacia la primera costilla y va a salir de C3. Luego vamos a tener el escaleno medio. Este igual llega a la primera costilla, pero va a salir de C2. Luego vamos a tener el escaleno posterior. Este sale de C2 y va a llegar hacia la segunda costilla. Es en el plano lateral. Luego vamos a tener el plano de los infrayoideos, los cuales se van a insertar con el hueso ioides, los cuales principalmente vamos a tener aquí el músculo esternotiroideo y va a ir del manubrio del esternón hacia, va a cubrir el cartílago tiroides y llega y se inserta en el cuerpo del hueso ioides. Luego vamos a tener el músculo homoioideo, ese va a salir desde el omóplato y va a llegar hacia el cuerpo del esternón. Luego vamos a tener el músculo esternoioideo, este va a llegar, el esternoioideo va a llegar igual del esternón hacia el ioides, pero a diferencia del esternotiroideo, no va a pasar por el cartílago tiroides, no va a tener ninguna inserción ahí. Y luego vamos a tener los músculos suprayoideos. Los músculos suprayoideos principalmente vamos a tener al músculo genioideo, los cuales se van a insertar en las apófisis geni de la mandíbula. Luego vamos a tener el músculo estiloioideo, el cual va a salir de la apófisis, de la apófisis estiloides del hueso temporal hacia el hueso ioides. También vamos a tener el músculo miloioideo, el cual ese se inserta en la línea miloioidea de la mandíbula y llega al hueso ioides. Y ya dije ligástrico. Ok, vamos a tener el ligástrico. El ligástrico es el que tiene dos vientres. Y este músculo va a ir desde la fosita ligástrica de la mandíbula hacia el hueso ioides. Y ya, esos serían los músculos del plano anterior. Se encuentra el recto posterior menor de la cabeza, que se origina en el tubérculo posterior del atlas y se inserta en el occipital o en el foramen oval. Su inervación es por el suboccipital y su acción es la extensión de la cabeza. Aquí encontramos el recto mayor de la cabeza, que se origina en la apófisis espinosa del axis y se inserta en el occipital. Su inervación es por el suboccipital y su acción es rotación y extensión de la cabeza. Aquí podemos encontrar el oblicuo inferior de la cabeza, el cual se origina en la apófisis espinosa del axis y se inserta en la apófisis transversa del atlas. Su inervación es por el suboccipital y su acción es la extensión de la cabeza. Aquí encontramos el oblicuo superior de la cabeza, que se origina en la apófisis espinosa del axis y se inserta en el borde posterior de la apófisis transversa del atlas. Está inervado por el suboccipital
y su acción es la rotación de la cabeza y la contracción. Aquí tenemos el interespinoso cervical, que su origen es en la apófisis espinosa de las vértebras, superiormente por el canal espinoso de las vértebras superiores y inferiormente por la apófisis espinosa. Su inervación es por el nervio raquídeo y su acción es la extensión de la cabeza. Aquí tenemos el semiespinoso de la cabeza, que se origina en la apófisis transversa de C4 a T6 y se inserta en la cara lateral de las líneas del occipital. Su inervación es por el occipital y su acción es la rotación y extensión de la cabeza. Tenemos el músculo trapecio, cuyas inserciones van a ser en el hueso occipital, en la apófisis espinosa de T1 a T12, en el tercio lateral de la clavícula, acá, y en la espina de la escápula, acá. Está inervado por el nervio accesorio, está irrigado por la arteria cervical transversa y sus funciones van a ser como tanto depresión como elevación de la escápula y extensión del cuello. Si lo quitamos, por debajo tenemos a los músculos esplenios, cuyas inserciones van a ser en las apófisis transversas desde C1 a C3, van a estar por acá, y en el ligamento nucal va a ser de C7 a T5. Van a estar inervados por el nervio occipital mayor y su acción va a ser rotación, extensión e inclinación de la cabeza. Luego, por esta parte, tenemos al músculo elevador de la escápula. Sus inserciones van a ser de C2 a C5, acá, y otra inserción en la parte superior del borde medial de la escápula, va a ser la parte de abajo. Su inervación va a estar dada por ramas directas de C3 y C4, irrigado por la arteria escapular dorsal, y sus acciones van a ser inclinar la columna cervical y elevar la escápula. Tenemos los músculos del dorso. Comencemos con el trapecio, que es un músculo del tórax posterior que actúa sobre la cintura escapular y es un músculo plano y triangular que cubre la mayor parte posterior y superior del cuello y hombros, que es este de aquí. Tiene tres porciones. La primera porción es la porción descendente, que su origen es en el hueso occipital y ligamento nucal y su inserción es en el tercio lateral de la clavícula. Posteriormente tenemos las fibras transversas o la porción transversa, que su origen es en la apófisis espinosa de T1 a T12 y se insertan en el acromion y espina escapular. Y por último la porción ascendente, que tiene su origen en T12 y al igual que la porción transversa se va a insertar en el acromion. Su principal función es la rotación, la retracción de los hombros, la elevación y la presión de la escápula. Asimismo, levanta la clavícula y extiende el cuello y además proporciona estabilidad al hombro. Tenemos el dorsal ancho, que es un músculo de la articulación del hombro porque se inserta en el húmero. Forma parte de la cintura escapular y del sistema de su sistema muscular. Es triangular y plano, que cubre la zona lumbar y la mitad inferior de la región torácica, esta de aquí. Se contrae gradualmente en un fascículo estrecho en su inserción en el húmero, que es hacia esta parte de aquí. Y su origen va de las apófisis espinosas de la séptima vértebra dorsal hasta las crestas de las vértebras del sacro. Su inserción es un tendón espinal en la zona infratroquiniana y se inserta en el canal bicipital del húmero. Si tuviéramos aquí el húmero, pues se observaría más a detalle. Su principal función es la aducción, extensión, rotación y rotación interna del brazo y la respiración. Y está inervado por el
nervio toracodorsal, rama del cordón posterior de los nervios C6 y C8. Debajo del trapecio tenemos el deltoides, que es un músculo posterior de la articulación del hombro que forma la cintura escapular del sistema muscular. Este músculo es triangular, grande y grueso, que cubre la articulación del hombro por delante y por detrás y también lateralmente. Está formado por tres cabezas, una anterior, una media y una posterior, que reciben un nombre de clavicular, acromial y espinal. La porción clavicular tiene origen en el tercio lateral de la clavícula, se inserta en la tuberosidad del deltoides del lado lateral del cuerpo del húmero, está inervado por el nervio axilar C5 y C6, su irrigación principal es la arteria humeral circunfleja posterior y su acción principal es la flexión y rotación medial del húmero. La porción acromial, que estaría aquí, tiene origen en el acromio, su inserción es en la tuberosidad del deltoides del lado lateral del cuerpo del húmero y está inervado por el nervio axilar C5 y C6 y su principal acción es la abducción del húmero. Y por último tenemos la porción que se observa aquí, que es la porción espinal, que se origina en la espina escapular. Su inserción es igual que las anteriores en la tuberosidad del deltoides del lado lateral del cuerpo del húmero y su acción principal es la extensión y rotación lateral del húmero. Debajo del deltoides tenemos el músculo infraespinal, que es un músculo del manguito rotador de la cintura escapular. Es un músculo triangular, grueso, junto con otros músculos del manguito rotador, contribuye a estabilizar la articulación glenohumeral y el movimiento apropiado de las extremidades superiores. Su origen es en la fosa infraespinal de la superficie posterior de la escápula, que se observa aquí. Se inserta en el tubérculo mayor del húmero, está inervado por el nervio supraescapular C5 y C6, está irrigado por la arteria supraescapular, arteria circunfleja, y su acción principal es girar lateralmente la extremidad superior y estabilizando la articulación glenohumeral. Por último, tenemos al músculo supraespinoso, que es este pequeñito de aquí, que igual que el infraespinoso pertenecen a la articulación del manguito rotador. Tiene origen en la fosa supraespinosa, se inserta en el tubérculo mayor del húmero, está inervado por el nervio supraescapular C5 y C6, irrigado por la arteria supraescapular, y su principal acción es ayudar al deltoides para secuestrar el brazo y estabilizar la articulación glenohumeral. Aquí podemos ver el músculo longísimo, que este va a tener tres secciones. Longísimo capitis, que se va a originar de T1 a T3 y de C5 a C7 y se va a insertar hasta la apófisis mastoide. El cervical, que se va a originar en la apófisis transversa de T1 a T6 y se va a insertar en las apófisis transversas de C2 a C7. El torácico, que se va a originar de L3 y transversalmente en las vértebras torácicas. Se va a insertar medialmente en las apófisis laterales de T3 y va a ir de la tercera a la 12ª costilla. Ahora, el iliocostal, su origen va a ser, también tiene tres porciones: la porción lumbar, la porción dorsal y la porción cervical. La porción cervical va a ser de las primeras 6 costillas. Ese va a ser su origen. Y en la porción dorsal, el origen va a ser en las últimas 6 costillas, y en la porción lumbar, su origen va a ser en el canal lumbosacro, en el primer tercio posterior a la cresta ilíaca, y se va a unir a la articulación sacroiliaca de C3 a L4 y L5. Su inserción en la porción lumbar va a ser en la zona lateroinferior de las 6 últimas costillas. En la porción dorsal se va a insertar en la zona lateroinferior de las 6 primeras costillas, y en la porción cervical se va a insertar en la parte posterior de las apófisis transversas de las últimas vértebras de C3 a C7. Su acción va a ser extensión o hiperextensión de la columna vertebral al realizar contracción. Aquí tenemos el músculo esplenio, que su origen es la mitad inferior de la nuca y en la apófisis espinosa de las 7 vértebras cervicales, la C7, y ahí se va desde T1, T2, T3 y T4. Su inserción es en la mastoides del hueso temporal,
y su función tiene dos funciones, una forma unilateral y una forma bilateral. La unilateral es inclinación y rotación de la cabeza hacia el mismo lado, y su bilateral es extensión o hiperextensión del cráneo y del cuello. Su inervación son los ramos posteriores de los nervios cervicales y en particular el nervio occipital mayor. Ahora tenemos el redondo mayor. El redondo mayor se va a originar en la parte inferior del borde axial del omóplato y su inserción es en la cresta subtroquiana del húmero. Su inervación va a ser el nervio escapular o el nervio torocodorsal, y su vascularización van a ser las arterias humerales circunflejas y subescapulares y posteriores de la arteria axilar. Su acción va a ser rotador interno del hombro. Ahora el redondo menor. Su origen es en el borde inferior externo de la fosa infraespinosa por debajo del tubérculo infragenoideo. En el borde axial superior de la escápula se inserta en el troquier del húmero detrás del infraespinoso. Su función es rotador externo y aductor del hombro. Su inervación es el nervio axial y su vascularización está dada por las arterias circunflejas y escapular. Ahora tenemos a los músculos más profundos de la espalda. Primero, aquí tenemos al músculo subescapular, que su origen va a ser en la fosa subescapular. Su inserción va a ser en el tubérculo menor del húmero, que pues aquí no se observa. Su irrigación va a ser por la arteria subescapular y su inervación va a ser por debajo de los nervios subescapulares, principalmente lo que es C6, C5 y C6. Su acción va a ser rotación medial del hueso del húmero. Ahora, tenemos aquí a otro músculo, que va a ser que es el semiespinoso. Este músculo va a estar dividido en 3 porciones, que va a ser el capitis, cervicales y torácicos. En la parte de este capitis, su origen va a ser de T6 a T7. Su inserción va a ser en el hueso occipital, su irrigación va a ser por la arteria cervical profunda y su inervación va a ser por la rama del nervio espinoso. Ahora, la porción de cervical, su origen va a ser de T1 a T6 y su inserción va a ser de C2 a C7. Su irrigación va a ser también por la arteria cervical profunda y su inervación va a ser por la rama del nervio espinoso. Y la porción torácica, esta va a tener un origen en T6 a T12, su inserción va a ser de C6 a T4, su irrigación va a ser igual de la arteria cervical profunda y su inervación va a ser de la rama del nervio espinal. Esta es su acción de todo el hueso por completo, ya de las 3 regiones en conjunto, va a ser la extensión de las vértebras. Ahora abajo tenemos este otro músculo, que es este. Este se va a llamar multifundus. Este tiene origen, como se puede observar, en el sacro, en la parte superior de la cresta ilíaca. Su inserción va a ser de la vértebra espinal 2 y 4, y su irrigación va a ser por la arteria cervical y occipital, que se van a originar de este lado. Su inervación va a ser por las ramas posteriores y su acción va a ser el estabilizar a lo que son las vértebras. Ahora, por debajo del multifundus tenemos al cuadrado, el cuadrado lumbar. Este tiene su origen, va a ser este músculo. Este tiene su origen en el ligamento iliolumbar, en el borde de la cresta ilíaca, como aquí lo podemos ver. Su inserción va a ser debajo de la última costilla. Aquí lo podemos observar. Su irrigación va a ser por la arteria subcostal y su inervación va a ser por el nervio espinal también de T12, de la última costilla. Y su acción va a ser el flexionar el tronco y dibujar lo que es la última costilla. Luego aquí tenemos este hueso que va a atravesar lo que es todas las vértebras, toda la columna, y se llama intravertebral, y va a sostener a lo que es todas las vértebras, las columnas, le va a dar esta estabilización. Ahora, tenemos aquí unos músculos que son más cortos. Tenemos primero lo que son los levantadores de las costillas.
que van a ser estos. Aquí no se observan las costillas, pero aquí van a estar sujetos a las costillas. Su origen de cada uno, pues primero va a empezar desde C7 a T1 o T11. Su inserción, como lo mencioné, va a ser en cada una de las costillas. De donde se encuentra su origen, la que es inferior, la costilla inferior, va a ser donde se va a insertar. Su irrigación va a ser por las arterias intercostales posteriores, su inervación por los nervios intercostales, que va a ir desde C8 hasta T11, y su acción va, como lo dice su nombre, va a levantar a lo que es la caja torácica. Ahora tenemos los rotadores, que son los más pequeños, que son estos más pequeños. Estos vamos a dividirlos en dos, que van a ser los breves y los longísimos. También los levantadores se dividen igual en breves y longísimos. Pero bueno, los rotadores, su origen va a ser en cada vértebra torácica, que va a ser aquí. Su inserción va a ser en los procesos espinosos de cada vértebra. O sea, va desde aquí del medio de cada vértebra hasta aquí, hasta sus procesos espinosos. Estos van a ser solamente de esto. Su irrigación va a ser la arteria intercostal posterior. Su inervación va a ser el nervio cervical, torácico y espinal. Y su acción va a ser, como dice también su nombre, va a ser el rotar la columna y también lo que es la extensión de la misma. Del abdomen tenemos desde la parte más externa lo que es el músculo oblicuo externo. Este músculo se va a originar en lo que es las últimas 7 u 8 costillas. Va a tener una inserción en las últimas 7 u 8 costillas. Va también a insertarse sobre la cara lateral de la cresta ilíaca y va a llegar en su parte medial hacia la línea alba, y en la parte posterior se une hacia las vértebras por la fascia toracolumbar. Este músculo va a estar inervado por lo que es los músculos intercostales y lumbares, y va a estar irrigado por las arterias intervertebrales y lumbares también. También la inervación va de los ramos anteriores de los últimos 6 nervios torácicos, y su acción es cuando contrae los dos músculos, provoca flexión del tronco, y cuando hay contracción ipsilateral, flexión hacia el mismo lado donde se contrae. Debajo de esto vamos a encontrar lo que es el músculo recto mayor, en donde su porción inferior contiene lo que es el músculo piramidal en esta zona, donde va a tener un origen desde la línea alba hacia el pubis, más específicamente sobre la cresta del pubis y el pubis en medio propiamente. Este va a estar unido en el músculo recto, y va a estar irrigado por la arteria hipogástrica inferior, y pues va a estar inervado también por lo que es el nervio torácico 12 y el nervio ilio-hipogástrico. Bueno, después de vamos a encontrar el recto del abdomen, que va a tener un origen en la cresta del pubis y se va a insertar en la apófisis foides y en las costillas de la 5 a la séptima. Va a estar irrigada por arteria epigástrica superior e inferior, inervada por las 6 nervios torácicos inferiores, y va a tener la función de comprimir vísceras y así flexión del tronco. Después de esta vamos a encontrar ¿me ayudas a quitar esto? El oblicuo interno, que va a tener un origen en los 2/3 de la cresta ilíaca, y además de la fascia toracolumbar, para insertarse en la línea alba. Esta va a estar irrigada por las arterias epigástricas superiores e inferiores, inervada por los nervios torácicos inferiores, los últimos 6, y va a tener igual la función de dar flexión al tronco y comprimir las vísceras. Y ya más interno,
vamos a encontrar el transverso del abdomen. Este va a tener origen, como vemos de este lado, en la fascia toracolumbar, además de las costillas de la 10 a la 12ª, y se va a insertar en la línea alba y además en la cresta ilíaca, y igual que las demás va a tener irrigación de la epigástrica superior e inferior, irrigado igual por los nervios torácicos inferiores. Va a tener la función de comprimir las vísceras.